Hola amigos y amigas de YouTube. Tal y como quedé, voy a presentar el capítulo 3, que es la opinión que tienen el personal de salud respecto a la eutanasia, que es lo que saqué en video grande, pero bueno, solo la parte de esta de la gente de salud. Entonces, antes de pasar ahí, yo quiero aprovechar, bueno, para pedirles un like también y que comentéis, que compartáis, pero en este caso particular quiero denunciar algo que ha sucedido y que no se ha sacado ni por televisión ni por radio, apenas de esto casi ni se ha hablado. Malamente ha salido en algún que otro medio de red social, quiero decir, y porque Vox lo ha publicado, pero vamos, si vas a la prensa o a lo que sea, no vas a ver rastro de esto, no va a salir en ningún sitio. Se la pasan acusando a Vox de esto y de aquello, pero en realidad los que están actuando como fascistas es precisamente quienes acusan a Vox. Esto que estoy diciendo no es lo que pienso, no es lo que creo. Esto que estoy diciendo es la realidad. ¿Y en qué me baso? En datos. ¿Qué datos? Vale, en esta semana sucedió que en la Asamblea de Madrid estaban reunidos discutiendo propuestas de resolución, precisamente por lo de la vacunación y todo eso. Esto que voy a decir si es opinión mía. Cada persona es libre de escoger si se quiere vacunar o no. ¿Por qué? Primero, porque no es que yo sea antivacuna, no es que yo sea... No quiero ser, no. La vida entera me he estado vacunando, a mí desde pequeño me pusieron todas las vacunas y todavía de mayor, cada vez que he tenido un accidente, un golpe que sé yo, me han tenido que poner, reactivarme la del tétano, esto o aquello, y yo nunca he tenido ningún tipo de problema. Incluso la antitífica y otras tantas que se han puesto. Es decir, no tengo problema con ello. No tengo problema con ninguna vacuna siempre y cuando esta mezcla aprobada esté comprobada y se sepa incluso eh, qué posibles reacciones adversas puede tener. Pero cuando ni siquiera el fabricante te puede garantizar que estás libre de reinfectarte, no lo digo yo, lo dicen los OMS y lo dicen los fabricantes de las vacunas, no te garantizan que te vuelvas a reinfectar, no te garantizan inmunidad. Y encima tampoco te garantizan que cuando llegue la segunda vacunación, esa primera que te hiciste todavía esté vigente y te mantenga con el sistema inmunológico funcionando como debe de ser. Entonces, si no hay garantías de nada, ni siquiera el fabricante me lo puede fabricar, me lo puede garantizar, porque tengo que estar obligado a aceptar una cosa que incluso en muchos casos ya está dando reacciones negativas, y de eso después voy a hacer otro video. Ahora no es el tema de hablar de la vacuna, pero quiero que se tenga en cuenta que no, yo particularmente, no es porque sea absoluto, pero de momento yo no me voy a vacunar, no, porque yo no soy un conejillo de Indias, ya lo he dicho y lo repito, no soy un conejillo de Indias y conmigo no van a experimentar. No, sencillamente no. Cuando esté más que probado y esté más que claro qué es lo que produce y qué es lo que hace esa vacuna, entonces tal vez me lo pensaré y a lo mejor me la pongo. Si veo que es conveniente que me la ponga, me la pondré sin ningún tipo de problema. Pero a mí de momento ni de broma. Entonces, de ahí viene el problemilla. En la primera ola se discriminó mucho a las personas mayores. Incluso se llegó a escoger entre personas más jóvenes y personas mayores, y se dejó morir a las personas mayores para atender a algunos jóvenes. Y entre los jóvenes, si había uno más joven que el otro, pues se dejaba al más mayor y se pegaba. Entonces, ese tipo de discriminación no se puede permitir. No se puede permitir más. Eso es racismo, no, pero discriminación seguro. ¿Vale? Entonces, voy a leerles un momentito lo que sucedió cuando se reunieron aquí en la Asamblea de Madrid, el Grupo Parlamentario Vox, y os leo textualmente. Propuesta de resolución número 3. El Gobierno de la Comunidad de Madrid garantizará la igualdad de trato a todas las personas y el respeto a las libertades individuales. Por ello, garantizará que mayores y personas con discapacidad que viven en residencias accedan a vacunación, tratamientos y traslados hospitalarios en igualdad de condición con el resto de la población,
recibiendo un trato digno y disfrutando con las debidas medidas de seguridad de sus familiares. 2. Amparará la libertad de elección tras la información veraz, impidiendo la creación de listas de vacunados o no vacunados, y no pondrá la vacunación como condición para realizar cualquier actividad. O sea, no puedes obligar a que las personas mayores se vacunen sí o sí. No, el experimento hazlo con otros, hazlo tú, ¿por qué no te la pones tú? No, sencillamente no. Y este documento, que sencillamente lo que está defendiendo las libertades individuales de este sector poblacional, o de este sector poblacional, mejor dicho, que son las personas mayores, nuestros abuelos, nuestros ancianos, que merecen todo el respeto, pues nadie, absolutamente nadie votó a favor. Los únicos que sacaron la ley, la propuesta esta fue Vox, y todos los de Vox evidentemente levantaron la mano para aprobarla. Nadie, ni PP ni Ciudadanos, nadie, que se quiten la máscara de una vez. Ninguno de ellos les interesa a las personas mayores. Ninguno de ellos les interesa. Por tanto y además, vuelvo y repito, la ley de eutanasia tiene más un corte político que humanitario. ¿Te lo venden como algo humanitario? Sí, te lo venden como algo humanitario, una justificación humanitaria. Pero no es una solución humanitaria. Es una solución de corte político y económico. Bueno, hasta aquí esta parte. Es que necesitaba hablar de este tema, porque me tenía incómodo. Pues nada, a continuación, pues la tercera parte, que es la opinión o la posición que tienen nuestros galenos, nuestros médicos, nuestro personal de salud respecto a la eutanasia. Que lo disfrutéis. Seguimos. Ahora vamos a pasar a otro sector de la población. Y en este caso voy a hablar de los profesionales de la salud. Esos a los cuales le debemos mucho, esos a los cuales se les aplaudió durante todo el principio de la pandemia, auténticos héroes que se les debería subir el salario, pero no estamos aquí para hablar de esos temas. Estamos aquí para hablar qué piensan ellos. Ellos, que al final serían convertidos en los ejecutores de esta ley. A ellos, ¿qué opinan sobre la ley de eutanasia? Bueno, pues antes que nada, vamos a hacer primero un poquito de historia para ponernos en contexto. Esto que os voy a decir ahora no es mi opinión. Estos son datos. Por allá, por el 2500 a.C., unos 500 años antes de Cristo, o sea, no existía ni el cristianismo. No me pueden decir que esto, no, porque esto es de origen cristiano. No, no tiene nada que ver ni con religión, ni con cristianismo, ni con nada. Tiene que ver con valores humanos. ¿Vale? Esto que os voy a contar. 500 años de que Cristo apareciera en escena, en la Grecia antigua, cuna de la democracia, vivió un señor que era médico. Y este médico se llamaba Hipócrates de Cos. Este señor pasó a la historia porque escribió unos tratados muy conocidos, y estos tratados decían o explicaban cuáles eran las obligaciones éticas de los médicos. De estos tratados surgió lo que hoy por hoy se conoce en la carrera de medicina como el juramento hipocrático. Hoy día, todos los que se gradúan de la carrera de medicina deben de firmar el juramento hipocrático. O sea, si no lo firmas, no te gradúas. Tienes que firmarlo porque es la tabla, vamos a decir la tabla rasa, es el canon de la ética médica. Y esto no es de España, esto no es de Cuba, esto no es de Holanda, no. Esto es global. Todas las escuelas de medicina a nivel global practican esto. Cuando usted se gradúa de la carrera de medicina, tiene que firmar el juramento hipocrático, que más o menos sintetizadito viene diciendo algo así como: no llevaré otro propósito que el bien y la salud a los enfermos.
así, tal cual. No llevaré otro propósito que el bien y la salud a los enfermos. Vale, ahora, bueno, pues aprovecho un momentico a hacer una pausa para pediros que por favor me den un like, que compartan el video. Agradezco que pongan sus comentarios, que pongan si les gusta, si no les gusta, y que eso me ayuda, pero sobre todo me interesa que este video llegue lejos. Me interesa que este video llegue a muchas personas para que se concienticen sobre qué cosa es la eutanasia y a qué cosa están apoyando, ¿vale? Entonces, vamos allá. Como yo puedo, es decir, yo leí mucha información sobre las escuelas de medicina, sobre los médicos en su ética, y bueno, ya partiendo nada más que del juramento hipocrático, ya te dice que debes de, que la intención, creo que en las escuelas de medicina española dice que no puedes ofrecerle la muerte como solución a un paciente, ni siquiera aunque él te lo pida. Estoy parafraseándolo a mi manera, pero más o menos creo que es por ahí por donde van los tiros. No obstante, creo que la gente que más directamente está, vamos a decirlo así, relacionada con esta ley, de todo el sector médico, de todos, creo que los que más cercanos están a esta ley son precisamente esas personas que trabajan con geriatría. Y de los geriatras, más específico, cuidados paliativos. ¿Qué cosas son los cuidados paliativos? Pues ya lo dice la palabra. Es apalear en lo posible esos momentos finales de un paciente. Esos momentos en que ya tu salud ya no es buena, ya tú estás en un nivel muy bajo. Bueno, hay una especialidad que se llama así cuidados paliativos. Creo que la mejor manera de hablar de esto no es lo que cuente yo, sino el video que viene a continuación. Por favor. El motivo, en realidad, por el que nuestros políticos quieren despenalizar el acto de la eutanasia es porque dicen que es la máxima expresión de la libertad y de la autonomía de la persona, ¿no? Uno elige el momento de la muerte y cómo morir, ¿no? Porque esto implica una alta dignidad del proceso de morir. Bueno, esta es la primera mentira, ¿no? Ellos hablan de que un 80% de la población española está a favor de la eutanasia, y yo no me creo esto. Primero porque la gente no sabe lo que es la eutanasia. La gente habla de eutanasia como el bien morir, y es verdad que la palabra eutanasia quiere decir bien morir, pero la eutanasia implica otras cosas muy distintas, ¿no? Lo que la gente quiere es no sufrir en el momento de morir. Pero si el 80% de la gente sana que entrevistan en la calle estuviera de acuerdo, mi reflexión es el 80% de mis pacientes también estarían a favor de la eutanasia, porque son ellos los que de verdad sufren este proceso. El año pasado he tenido 1.120 pacientes nuevos en mi unidad y a mí no me ha pedido la eutanasia ninguno. Me parece que extrapolar el 80% a 0 de 1.120 no salen las cifras. Esta es la primera gran mentira. A mí me gustaría que se entrevistara a los pacientes que tienen un cáncer avanzado, una enfermedad degenerativa, una insuficiencia de órgano, y les pregunten si quieren que acabemos con su vida. Cuando ellos quieran, pero que si quieren que acabemos con su vida. Van a decir que no. Los pacientes quieren seguir nuevos tratamientos, se someten a ensayos clínicos absolutamente novedosos con tal de vivir y vivir un poquito más, ¿vale? Entonces, este es el gran problema al que asistimos, que hay un sesgo y una manipulación por parte de los gobernantes y los responsables. La eutanasia es el tratamiento más barato para la vejez. Y esto lo digo yo, y a mí por ahora no me ha rebatido nadie. Es un tratamiento barato porque acabar con la vida de un paciente que tiene una serie de enfermedades cuyo coste es altísimo, elevadísimo, el tratamiento y el abordaje. Y no solo eso, el cuidado incluso por parte de todo el engranaje social que debe de apoyar a esta gente. Es mucho más barato acabar con la vida de este paciente y ahorrarnos ese gasto sanitario que en el último año de la vida en España significa un 75% de todo el gasto de toda la vida. Luego es barato. Es verdad que nadie ha alegado esto, pero tampoco nadie se ha atrevido a decir que no a este argumento que yo aporto.
El problema que tiene la eutanasia, uno de los muchos problemas, es la terrible presión que ejerce sobre el débil y el enfermo, que es lo que hemos visto en países como Holanda y Bélgica. Claro, es hasta parece insolidario por parte de un paciente que le quedan 6 meses de vida y que requiere una atención muy cuidadosa y muy costosa y tratamientos costosos, que no acepte la eutanasia. Parece que el mensaje que manda la sociedad es: oye, sé solidario, admite que te hagamos la eutanasia y de esta forma tú no vas a sufrir y encima no vas a ser un coste para el Estado, que el Estado tiene muchos problemas para conseguir esta atención correcta, ¿vale? Fijaros, en estos países los pacientes que están en residencias de ancianos tienen tal miedo que se les practique la eutanasia sin su consentimiento, que se van a residencias de Alemania y de Francia por miedo a que se les practique una eutanasia no solicitada, que en el fondo no es una eutanasia, es un homicidio compasivo. Es una presión tremenda social la que se ejerce sobre esta población. Fijaros, muchas veces los pacientes ingresan en hospitales porque su cuidador único principal es su esposa, que está trabajando y que necesita seguir trabajando. Claro, no puede cuidarle en casa, y este paciente, que es mucho más barato asistirle en casa y asistido por su mujer, y la mujer gana un sueldo de 800 euros, 1000 euros en Carrefour, pues sería mucho más razonable, que es lo que ya hacen los países más avanzados. Mire usted, yo a usted le retiro, le doy una baja, le pago 1000 euros al mes para que cuide a su marido, y su marido está en casa. Eso deben de estar, atendido por médicos y enfermeras expertos en paliativos. Bueno, pues esta es la forma civilizada de atender este tipo de situaciones. Y la sociedad tiene la obligación de hacerlo, como atiende a colectivos hoy en día absolutamente deprimidos, a los pobres, a los niños que no tienen escolarización. ¿Por qué no atienden a este tipo de colectivos? Es una obligación social, ¿no? La eutanasia cambia, revierte completamente esto, y al final la presión es sobre el que sufre este problema. Quítate de en medio, que eres muy costoso y a tu mujer le estás haciendo la Pascua. Al final ellos se sienten un estorbo y acaban pidiendo la eutanasia. Naturalmente que la piden. Calculamos que entre unos 70 a 75.000 pacientes mueren en España con sufrimiento evitable. Y mueren con sufrimiento evitable porque no llegan equipos de paliativos a atender a estos pacientes. Me parece una absoluta falta de seriedad y de rigor por parte de los políticos no dotar de recursos suficientes de paliativos y garantizar que al menos un paciente que pueda llegar a solicitar una eutanasia haya sido atendido por un equipo avanzado de cuidados paliativos. Y es una falta de rigor porque en el ámbito de los cuidados paliativos las peticiones de eutanasia son mínimas y nuestros pacientes mueren bien porque tenemos recursos tan avanzados como la sedación paliativa. Si un paciente no podemos abolir su sufrimiento porque este síntoma al final de la vida llega a ser refractario, y refractario significa que no podemos disminuir ese sufrimiento, aun a pesar de todas las técnicas que hoy en día disponemos de ellas, pues dormimos al paciente y el paciente muere dignamente, en paz, pero muere por su proceso patológico, no porque pongamos dosis letales para acabar con la vida de este paciente. Esto, si todo el mundo tuviera derecho a ser asistido y tratado por un equipo de paliativos, las peticiones de eutanasia serían contadas con los dedos de la mano. Los cuidados paliativos mejoran la situación de los pacientes en situación de enfermedad avanzada porque el abordaje es multiprofesional, con trabajadores sociales, con psicólogos, enfermeros, médicos, en una forma de mucho trabajo en equipo. Los fármacos, es verdad que el manejo de fármacos derivados de la morfina, opioides, ha mejorado mucho, se conoce mucho más, se investiga mucho más, pero lo que más ha mejorado probablemente es que el abordaje de los pacientes es muy precoz. Hay gente que dice que los cuidados paliativos acortan la vida, y esto no es verdad. Nosotros, cuando ponemos morfina, la ponemos con dosis perfectamente ajustadas para que sepamos que lo que va a hacer es aliviar el dolor. Puede producir algo de adormecimiento, puede producir algún tipo de efecto secundario. Pero cuando no usamos dosis letales o dosis exageradas, no produce la muerte ni acorta la muerte. Lo que acorta la muerte es la evolución de la propia enfermedad. Un cáncer avanzado llega a acabar con el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros hacemos. La sedación se ha demostrado que no acorta la vida del paciente. Es más, a veces incluso la alarga porque el paciente está confortable, no está sufriendo tremendos síntomas que muchas veces producen adelantamiento de la muerte. Eso es lo que de verdad produce. Creo que después de este video que habéis visto, os queda claro que desde el punto de vista médico, la eutanasia tampoco es una opción.
tampoco es algo bien visto ni admitido. Así que creo que en este video quedó claro lo hipócrita que es la ley de eutanasia y la pregunta es, hombre, si vas a gastar dinero, y eso es opinión mía, si vas a gastar dinero, vas a dedicar un presupuesto para un tema que tiene que ver con los pacientes que están en esos momentos terminales, porque en vez de dedicarlo a la eutanasia, que es verdad que de un plumazo te quitas de arriba a la persona, como plantea este médico, hombre, se puede gastar dinero mejor en desarrollar, ya han mejorado, pero en desarrollar todavía más las técnicas paliativas, que pueden hacer que la persona llegue al fin de sus días de la manera más digna. No me parece digno que una persona le digan, mira, muérete, acaba de morirte, no seas insolidario. Yo no le veo ninguna dignidad a eso. Muerte digna. Yo no le veo nada de dignidad a eso. Yo le veo digno a morir tranquilo, a morir en compañía de la familia tuya, a morir en compañía de la gente que te quiere. Eso sí que es digno. Y a morir de la manera menos dolorosa posible, con los tratamientos que te puedan hacer más llevadero, porque en realidad, y esto lo digo por experiencia personal, yo cuidé a mi abuelo. Mi abuelo se falleció con 91 años. Mi abuelo no se quería morir. Mi abuelo con 91 años, 91 palos en las costillas, no se quería morir. Mi abuelo quería seguir viviendo. Y tenía cáncer de colon, efisema pulmonar, cáncer en la piel. A ver, yo decía que era una especie de baúlito, de baúl, de cofre, lleno de enfermedades. El pobrecito ya ni su piel lo aguantaba, pero él aún así se aferraba a la vida, no quería morirse. ¿Por qué? Porque a él siempre le importó bien poco lo que pensaran otros. Para él lo importante era amar la vida y vivirla. Entonces, claro, si tú le vas sembrando a las personas que sobran, le vas haciendo sentir que son menos, que lo que están es jodiendo a los demás, que están molestando a los que vi, claro que van a querer pedir la eutanasia. Pero una persona que ame la vida y que se sienta a gusto con las personas que ama, va a querer morir tranquilamente. Esas son opiniones personales y hablo de mis vivencias, ¿vale? Con el mayor respeto de lo que pueda estar del proceso que esté pasando cualquier otra persona. Y mi abuelo lo estaba pasando muy mal. Y tenía unos cuantos cánceres. No uno, varios. Y no se quería morir. Con el respeto del que sí quiere hacerlo. ¿Vale?